Bueno, pues buenos días. Damos inicio a esta cápsula del Cine Debate organizado por la UAM Iztapalapa, la Asociación Civil Musor y la Universidad Autónoma del Estado de México, en torno al tema del amor. En esta ocasión vamos a hablar de la película Sueño en otro idioma y bueno, vamos a estar en esta conversación la doctora María del Refugio Pérez Paredes, profesora titular de carrera nivel C de tiempo completo de la UAM Iztapalapa, adscrita al Departamento de Filosofía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. La doctora Refugio es lingüista por la UNAM. Y bueno, yo que también soy profesora de la UAM Xochimilco, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación y Política, y bueno, mi línea de investigación es el cine y la imagen desde el punto de vista de las ciencias sociales. Pues introduzco la película, es Sueño en otro idioma, se filmó en 2016 por el director Ernesto Contreras, el guion es de su hermano Carlos Contreras, y el elenco en el elenco están Fernando Álvarez Rabell, Eligio Meléndez, Manuel Poncelis, Fátima Molina, Norma Angélica, Mardonio Carballo, Juan Pablo de Santiago principalmente. Bueno, la fotografía, que es importante hablar de ella porque es como una muy lograda, es una belleza realmente. El fotógrafo fue Tonatiu Martínez Valdés. En el diseño de arte estuvo Bárbara Enríquez y la música original fue de Andrés Sánchez Mal. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar de la película que tiene fundamentalmente como dos temas principales, ¿no? Justamente el amor y la lengua. No sé, Refugio, ¿quieres iniciar? Y bueno, pues agradezco mucho la invitación que me han hecho para participar en este podcast sobre Cine Debate, y en particular porque justo se trata de una película donde se aborda un tema lingüístico y al mismo tiempo un tema amoroso, ¿no? Pues la película aborda la historia de los dos últimos hablantes de la lengua sicril, que pretende documentar un lingüista de la Universidad Veracruzana, y entonces viaja a este poblado para tratar de obtener datos lingüísticos. Y bueno, pues ahí empieza este periplo que pues tiene ciertas dificultades, ya que de por sí el quehacer lingüístico en el campo, para cuando los lingüistas hacemos trabajo de recolección de datos de lenguas originarias, es complejo porque hay mucha resistencia de parte de los hablantes para participar, y mucho recelo porque, pues bueno, se ha sabido que por muchos años los investigadores que han acudido a las comunidades originarias regularmente llegan como a imponer su perspectiva, su punto de vista en el trabajo de recolección de datos. Y bueno, también aquí yo quisiera decir que no, tampoco este caso se sale de la norma, digamos. Afortunadamente estas prácticas han cambiado en los años más recientes. Se tiene mucho más respeto hacia los hablantes de las lenguas originarias y hacia las comunidades y todas sus costumbres y su cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues un grave problema que enfrenta el lingüista es que solo quedan 3 hablantes de esta lengua llamada sicril. Una de ellas es una mujer que muere al poco tiempo, y entonces pues ya nomás le quedan 2 hablantes, y esos 2 hablantes pues no se hablan entre ellos, y la historia versa sobre ese problema, ¿no? Entonces va indagando al tratar de obtener el dato lingüístico, de documentar la lengua, pues va indagando cuál es la problemática por la cual estos 2 últimos hablantes de sicril no quieren hablar entre ellos.
Entonces, bueno, si quieres tú comentar algo al respecto, Isis. Bueno, a mí lo que me pareció maravilloso de esta película es que está inspirada en una historia real. Por ahí Carlos Contreras, el guionista, finalmente cuenta que en algún momento encontró una nota en el periódico donde, por ahí del 2010, donde la lengua, una variante del zoque, resulta que querían hacer igual un rescate similar, pero los dos últimos hablantes de zoque no se dirigían la palabra. Entonces, bueno, con el fin de recuperar la lengua, trataron de reconciliarse y accedieron a proporcionar entrevistas, etcétera, trabajar con los lingüistas, y bueno, gracias a esto se pudo rescatar. Entonces, bueno, el director de la película y el guionista dicen que la historia les pareció como maravillosa, ¿no? Y bueno, incluso en Tabasco por ahí creo que hay una escuela con los nombres de estos dos últimos hablantes de zoque, que eran don Manuel y don Isidro, y bueno, de alguna manera recrearon un poco pues esta problemática, ¿no? Como pues, la lengua es lo que acerca, lo que aleja, es toda una cosmovisión. Y bueno, también algo que me pareció bonito de esta historia es que crearon, como comentas, la lengua sicril. Entonces, bueno, por ahí el lingüista Francisco Javier Valdés dice que, bueno, trató de hacer algo como relacionado con la naturaleza. Ahora, yo no tengo idea cómo pueda crearse una lengua. Tú, a lo mejor por ahí nos puedes comentar, que me parece una historia maravillosa por esto, ¿no? Y haberla creado. Sí, bueno, es interesante porque justo la lengua, pues no es una lengua real, es una lengua ficticia. Y bueno, sí se han creado lenguas de esta naturaleza. Pensemos en el literato Tolkien, que inventó toda una lengua, ¿no? En sus sagas, que han tenido gran éxito y se han llevado incluso también a la pantalla grande. Entonces, evidentemente, pues se requieren ciertos conocimientos de lingüística para poder hacer eso, porque pues sabemos que una lengua es un sistema con ciertas complejidades, y entonces, bueno, logran hacerlo. No nos hemos metido los lingüistas a ver cómo funciona el sicril, ¿no? Para hacer análisis de si hay sistematicidad o no, pero digamos sí es un hecho que puede darse o puede ocurrir. Incluso la misma lengua ficticia, el esperanto, ¿no? Que en algún momento pretendió ser una lengua universal, bajo la cual se pudieran comunicar los hablantes de cualquier otra lengua, pues se creó, ¿no? Como sistema, aunque no tuvo el uso y la repercusión que se pretendía, porque bueno, finalmente la lengua franca internacional es la lengua inglesa, ¿no? Entonces es posible hacerlo, ¿no? Y bueno, pues es interesante cómo a partir de una cosmovisión que ya has bien comentado, Isis, estos dos últimos hablantes de sicril están distanciados debido a que en su juventud tuvieron una relación homosexual. Y es importante también señalar que los dos hablantes se distinguen por una cuestión muy importante. Uno de ellos es hablante monolingüe de sicril, y el otro, bueno, y como que se niega a hablar español porque no usa el español. Y en cambio el otro hablante es un hablante bilingüe. De origen es hablante de sicril, y aprende a través de un proceso de alfabetización, aprende la lengua española, ¿no? Entonces, este es un dato importante que creo que va a tener peso y determinación a lo largo de la historia, porque los dos, a pesar de estar involucrados en una relación amorosa, la ven de manera distinta. Entonces, bueno, te dejo que tú comentes también, Isis, al respecto. No, pues gracias.
Bueno, aquí esta última parte que comentas, ¿no? Sobre cómo uno solo habla sicril y el otro es hablante de español y de sicril, también nos mete aquí en un problema como de, pues hasta de clases sociales, ¿no? Dentro de la misma comunidad. El hablante de español es quien finalmente se casa con la joven que era amiga de los tres al principio y que también es como la rica de la comunidad, ¿no? Se ve en su casa que tiene ahora sí que una casa mejor hecha, etcétera. Y ven como menos, hay una problemática hasta de discriminación, porque al hablante solo de sicril, que después del pleito se margina y se va a vivir a las afueras del pueblo, pues lo ven como menos de alguna manera, ¿no? Sí hay sí se percibe esta discriminación entre los personajes. Y ahora aquí otro tema que entra y que también es interesante, como pues al final la lengua para salir de la comunidad es el inglés, ¿no? Y como la nieta de uno de ellos es la que está dando, la traductora y la que está dando clases, ahora sí que pues, con la intención de migrar, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, son como que los idiomas aquí nos presentan muchas situaciones y contextos, o sea, muy predeterminados, aun cuando el sicril da acceso a comunicarte con la naturaleza y los animales, ¿no? Que es así la parte fantástica de la película, que pues es muy bonita. Y bueno, en ese sentido también es interesante ver cómo la película aborda lo que es innegable en nuestra realidad en México, el plurilingüismo. Cómo en este país no hay una lengua oficial propiamente como en otros lados. El español no ha sido declarada oficialmente como la lengua que debemos hablar todos, sino que se reconocen las 68 lenguas con sus 364 variantes. Sin embargo, sabemos que pues hay lenguas hegemónicas, y en la película es muy interesante ver cómo esas lenguas hegemónicas determinan no solamente la manera de hablar, de comunicarse, sino también determinan la ideología, la cultura, ¿no? Incluso el mismo deseo. Me parece a mí que ahí también está involucrado cómo la lengua y la cultura que acarrea esa lengua determina los deseos. Entonces, y bueno, pues aunque en México se hablan todas estas lenguas, sabemos que la lengua hegemónica es el español. Y por supuesto, lo que comentas es muy interesante, cómo a pesar de que la chica habla español, su deseo es aprende inglés, y a partir de eso su deseo es marcharse del lugar con la esperanza de tener mejores condiciones de vida. Sí, ¿no? Entonces, en un momento cuando, bueno, por ahí en la trama, esta joven se involucra con el lingüista y bueno, está en un primer momento muy interesada en aprender sicril y quedarse ahí, pero bueno, en cuanto ahí hay un problema entre estos dos hablantes de sicril y se vuelven a pelear, ella dice, no, yo no quiero aprender esto, yo quiero aprender inglés y irme de aquí, ¿no? Como la lengua también es la salida, o sea, es de alguna manera lo que determina ahí tu condición, tu rol, tus deseos, como mencionas, ¿no? Ahora, por hablar un poco de la propia película, solo quería mencionar cómo, bueno, la película es filmada en los Tuxtlas, en Veracruz, y algo que es muy, muy bonito finalmente, bueno, la fotografía, esta película tiene 6 Arieles al final, es muy exitosa, gana la película la mejor dirección, pero algo que le da el ambiente, que estarás de acuerdo, es la lluvia permanente. Por ahí mencionan que de 36 días que duró la filmación, llovió 30 días, ¿no? Entonces siempre está como brumosa, es un ambiente creado justamente, ahora sí que de manera natural se creó, fueron muy afortunados, como para darle
intensidad a esta situación, ¿no? Que se está generando entre estas personas y en toda la trama. Sí, y bueno, también quería como comentar esto que medio introduje hace un momento, que cómo condiciona el idioma que hablas, la lengua que hablas, condiciona tus relaciones y condiciona tu deseo, ¿no? Porque justo pues el hablante monolingüe queda relegado al aislamiento, y como habla una lengua no hegemónica, una lengua originaria, supuestamente, ¿no? Aun cuando sea inventada, sabemos que la condición es como la condición de las lenguas originarias mexicanas, y en ese sentido, cómo sufre este proceso de marginación, de discriminación al que suelen estar sometidos los hablantes de las lenguas originarias, pues es totalmente evidente en la cinta. El personaje vive solo, aislado del resto de la comunidad, y justo uno de los comentarios que hace la mujer que finalmente termina casándose con el amigo amante, ¿no? de este hablante monolingüe, es un comentario que yo tengo muy presente, porque le dice: ¿por qué no habla, por qué habla así, por qué no habla español? Parece un animalito, ¿no? Y entonces es esta idea de que hablar las lenguas hegemónicas te otorga otra condición, ¿no? Es como toda esta idea del buen salvaje finalmente reflejada en una frase tan simple como esa, pero está ahí, ¿no? Esta discriminación constante. Y bueno, cuando el hablante monolingüe se acerca un poco a la comunidad, al poblado, también es tratado como una persona que no encaja en la situación, que no encaja en el pueblo. Los niños se burlan de él porque pues vive solo, no habla español, etcétera, ¿no? Entonces, su condición realmente creo que refleja mucho lo que ocurre en la realidad de un hablante de una lengua originaria en México, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues también estamos tratando ahora de cambiar esa visión, pero yo creo que llega tarde, esta postura llega tarde, porque desafortunadamente muchas lenguas pues han desaparecido, ¿no? Entonces, y bueno, esta idea también de que condiciona tus relaciones, porque pues no se puede relacionar casi con nadie prácticamente, porque no habla la lengua que los demás hablan. Y por otra parte, también creo que mantiene una relación con la naturaleza, justo porque esto que comentabas, Isis, parece ser que el sicril es una lengua que les permite comunicarse también con otras especies, con la naturaleza, con los pájaros, con los animales, ¿no? Pareciera que ahí todos se pueden comunicar, que no hay jerarquías, ¿no? Y en ese sentido también la manera en que él observa su relación, el sentimiento amoroso que tiene hacia el hablante bilingüe, creo que se ve condicionada también por esa situación cultural. Mientras el hablante de español, el hablante bilingüe, observa su relación, el sentimiento que tiene hacia el hablante monolingüe de sicril, como algo malo, como algo que se sale de la norma, ¿no? Como algo que está prohibido, incluso pues acude a la iglesia y pues ahí se siente culpable, carga con esa culpa a lo largo de la película. Y en cambio el hablante monolingüe parece no cuestionarse el sentimiento que tiene hacia el hablante bilingüe, ¿no? Parece que pues no podría asegurar si en esa lengua, en esa cosmovisión, no están prohibidas las relaciones homosexuales, porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero todo apunta a que no hay jerarquización en las relaciones, ¿no? Que no están prohibidas las relaciones, porque parece ser que uno puede amar incluso a la naturaleza, ¿no? No solamente a
individuos de su propia especie, sino a toda la naturaleza en general. Sí, ahora también algo que la película nos mantiene, ahora sí que como afuera de alguna manera, porque durante toda la película no traducen nada, ellos hablan en sicril y hay grabaciones y ellos solo se entienden, ¿no? Entonces es ahora sí que es, cinematográficamente el director nos hace sentir ajenos a ellos mismos. Esa parte está muy interesante, y como al final de la película que hay una pequeña traducción de lo que dicen, ya por fin entendemos todo, ¿no? Y entendemos además el nivel de comunicación y de conexión que tienen ellos. Y esto que mencionas, como pues muy probablemente esta culpa de la homosexualidad pues tiene que ver mucho con la culpa de cristiana, con la culpa católica, ¿no? Porque cuando al final de la película nos traducen esta parte, donde dice, bueno, no digas que me amas o algo así, él dice, bueno, pero aquí ya no importa, tú vente, que es cuando ya finalmente se van a otro plano que ahí sí pues nos hace entender esto que mencionas, ¿no? Cómo es la cultura, el catolicismo, etcétera, lo que lleva a los prejuicios, por lo cual lleva esta culpa eterna que 50 años hace que se alejen. Y bueno, las estructuras sociales pues también son muy rígidas, especialmente en el catolicismo, ¿no? Y por eso me parece importante ver que sí hay como una especie de relación entre la lengua que se habla y la cultura y la ideología bajo la cual se vive, ¿no? Porque justo el hablante bilingüe no solamente adquirió la lengua española, sino que adquirió también la cultura. Y la cultura que pesa en el español, pues sí es el cristianismo, y de esta manera es que asocia un tipo de relación, como es la relación homosexual, como un pecado, ¿no? Con esta culpa, y entonces, pues aunque también le gusta a la chica, o sea, el personaje femenino también la atrae, digamos, es como esta idea de finalmente los seres humanos podemos amar a quienes queramos, ¿no? Lo que nos condiciona las relaciones más bien, pues es el sistema normativo, cultural, ideológico en el que estamos insertos, que nos impide amar a cualquier otro ser humano sin sentir esta carga y esta culpa, ¿no? Pero entonces el hablante bilingüe es muy claro cómo la culpa viene de la propia lengua, de la segunda lengua que adquiere con la alfabetización, en contraste con el hablante monolingüe, que parece ser que justo no siente esta culpa. Para él parece ser que la relación, el cariño que siente por el otro personaje, pues es algo natural, lo ve como algo natural. Al menos nunca en la película podemos ver que tenga remordimiento, que sienta culpa. Y entonces es muy interesante pues como ver, creo que la cosmovisión también de las lenguas, al menos lo que se sabe de las lenguas originarias, es una cosmovisión donde no solamente los seres humanos, sino la naturaleza también forma parte de la misma comunidad, ¿no? O sea, hay un respeto hacia la naturaleza, hacia los otros seres, y entonces, bueno, pues incluso podemos hablar de esto que tú decías, ¿no? Cómo se comunican ahí en medio de la naturaleza con otras especies, porque dicen, ellos también hablan sicril, ellos nos entienden, nos podemos entender, ¿no?
Y hay este respeto por la naturaleza que justo se ve el contraste con la cultura que acompaña al español, que es finalmente la cultura occidental, donde la naturaleza es algo distinto a lo humano. Es lo incivilizado, ¿no? En cambio, la humanidad es lo civilizado, y pues que también esto nos ha llevado a no respetar esa naturaleza, y por lo tanto a el ecocidio pues que vivimos actualmente, ¿no? Claro, y entonces aquí las lenguas, así como el sicril los une, el español y los limita, hay como una frontera, los propios idiomas generan fronteras, ¿no? Lo mismo en el caso del inglés, bueno, es generar algo más allá de lo que tenemos, ¿no? Entonces, simbólicamente este uso de las lenguas también está, yo creo que muy bien en la película. Por un lado, cuando hablan sicril se conectan, y por otro lado, el español también los aleja de alguna manera. Esto está muy claro, creo. Ahora también esta película se me hace muy interesante porque ya es, si vemos como un panorama general del cine indígena, que en otros casos vemos los indígenas igual como personas retrasadas, etcétera, producto, o sea, muy miles de estereotipos en el cine sobre estos temas. Aquí ya hay una intención de comprenderlo, ¿no? Que es con el cine de este tipo que se ha hecho pues los últimos años, ya con toda una intención pues de comprender, de rescatar, de valorar, etcétera. Eso también creo que así en contexto general, creo que también eso es como muy importante de la película. Sí, y justo esto, ¿no? No se cae el director, no cae en el estereotipo del indígena que se reprodujo por muchísimos años, ¿no? Sino hay un acercamiento incluso a la intimidad. O sea, yo diría que la película es muy íntima en el sentido de que nos adentramos en las emociones de los personajes, desde las emociones amorosas, o sea, la relación amorosa entre estos dos personajes hablantes, últimos hablantes de sicril, como la relación que se presenta entre el lingüista y la nieta de uno de los hablantes, ¿no? Pero también nos permite ver estos claroscuros de los personajes, donde también albergan resentimientos, odios, ¿no? Este distanciamiento que se da entre los dos últimos hablantes, que obedece justo a una idea de rechazo, de no puedo estar con esta persona porque ese tipo de relación está censurada, está mal, ¿no? No es aceptada en la cultura, al menos en la cultura donde se habla español, que es la cultura dominante, ¿no? Entonces es muy interesante cómo hay una profundización en cuanto a conocer a los personajes, porque no nos quedamos como en esta visión más superficial que nos había mostrado el cine mexicano por muchos años, décadas diría yo, sino que aquí hay una idea de intimidad. Sí, de comprender al personaje desde adentro, ¿no? A todos los personajes, incluso el lingüista, la nieta de uno de estos hablantes y a ellos mismos. A mí lo que me encanta es cómo, dependiendo del idioma que se habla en la película, es el nivel de conexión y para nosotros el nivel de distanciamiento, porque pues, no estamos entendiendo nada toda la primera parte, ¿no? Bueno, creo que hasta el final entendemos un poco. Entonces, bueno, esto nos hace sentir como lo que es la intención del director, ¿no? Hacernos sentir ajenos y luego como conectarnos también. Y esto es, creo que muy, muy logrado en la película. Claro, sí. Es un poco pues esa sensación de
de el que no habla, no domina la lengua y entonces se siente excluido, ¿no? de la conversación. Claro que evidentemente aquí hay que aclarar que esa exclusión no es la exclusión que viven los hablantes de lenguas no hegemónicas o subrepresentadas, porque pues aquí nos están excluyendo de una conversación entre dos personas, una conversación más íntima, ¿no? En cambio, pues lo que les ocurre a los hablantes de las lenguas originarias es que están excluidos de todo el sistema. Si no eres hablante bilingüe y dominas el español, entonces estás excluido del sistema como tal, porque tenemos que recordar los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios incluso religiosos, los servicios legales, todo el sistema está en una sola lengua. Es un sistema monolingüe, de tal manera que, pues, si tú eres hablante exclusivo de una lengua originaria, todos tus derechos están, no puedes ejercer ninguno de tus derechos precisamente por esa condición. Entonces sí es distinta, esto es de estar ajeno porque no entendemos, y me parece muy interesante que así lo haya hecho el director, ¿no? No traducir nada de lo que están conversando para que sintamos un poco en carne propia, aunque yo lo sería mesurada en ese sentido, porque justo no estamos en una situación compleja donde a lo mejor nos acusan de un delito y no estamos entendiendo de qué se nos acusa, ¿no? Y no tenemos manera de defendernos, o estamos enfermos y no tenemos manera de decirle al médico lo que estamos sintiendo porque no hablamos la lengua, ¿no? En este caso simplemente estamos excluidos de una conversación cotidiana entre dos personas. Sí, claro. Y bueno, ahora tomando el tema del amor, que es de lo que se trata. Bueno, pues vamos a hacer, ya quedan 10 minutos para ir redondeando. Okay. Adelante. No, bueno, nada más para cerrar este tema del amor, de lo que se trata el cine debate, pues ahí esta relación entre ellos dos también está atravesada por la lengua, como está atravesada por la lengua y por la cultura, ¿no? Mientras hablan Sicril, ellos se les ve conectados, y eso lo podemos ver al final de la película, y mientras están por acá, mientras el otro está excluido al no hablar español, bueno, es como una distancia entre ellos gigante. Entonces, bueno, también aquí como el lenguaje los une en su relación y los distancia de otra manera, ¿no? Sí, y bueno, pues insistir en que muy probablemente, pues sí, la lengua que está determinando la relación ahí es la lengua hegemónica, y bueno, pero al final el cierre de la película es muy interesante porque el hablante bilingüe decide ir a buscar al lugar donde van los muertos, a su amigo, amante, reconciliarse, ¿no? Decirle cuánto lo quiere, y lo hace en lengua sicril. Y entonces justo ahí le dice: tú dime si me amas, y él pues lo piensa porque todavía lo sigue persiguiendo la culpa, pero le dice: pues aquí ya no importa eso, aquí ese tipo de sentimientos a nadie le importa eso, ¿no? Es decir, no hay quien juzgue ese tipo de relaciones, ¿no? Pero lo interesante es que la película cierra con ellos comunicándose en su lengua madre. Bueno, pues terminamos este podcast. Muchas gracias a Refugio, y bueno, ojalá hayamos tocado los puntos más importantes de la película, ¿no? En función también de este cine debate. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, pues agradezco a la maestra Cristina Fuentes por haberme invitado
a esta conversación y a la doctora Isis también por compartir conmigo este diálogo.